Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nuevamente bienvenidos a esta barra matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, que el Poder Judicial del Estado de Jalisco tiene a bien traer a ustedes cada mañana con temas de interés y, bueno, pues, y de actualidad sobre todo. Muchas gracias. Queremos darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que además, pues, es una persona que en Jalisco no es muy conocido, en razón de que desde muy pequeño se fue de esta ciudad y ha sido nómada un poco en varios estados de la República, pero ha sido un orgullo conocerlo. Él es el maestro Francisco Javier Camarena Juárez, y voy a leer una breve semblanza sobre lo que él nos tiene. Él es abogado administrativo y ambiental, tiene experiencia en diversos sectores, sobre todo regulados y energía, socio director del área de ambiente López Velarde Wilson Abogados, exdelegado de Semarnat y Pemex Refinación. Si no me equivoco, fuiste delegado en Chiapas y en Guanajuato. Y en Guanajuato, así es. Sí, muchas gracias, Javier. Y además como como formación, cuenta con la maestría en Derecho por la Universidad de Strathclyde, si no me equivoco, Excelente. Escocia. Y también tiene la maestría y la licenciatura por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una especialización en razonamiento probatorio en la Universidad de Girona, ex becario de Chevening, sí. Okay. Pues muchas gracias, Javier, por acompañarnos esta mañana, bienvenido. Y él tiene un tema muy interesante que seguramente a todos los que estamos aquí nos interesa saber respecto a lo que tiene que ver con el amparo, pero derivado hacia los menores, ahora con el COVID, con la llegada de el SARS-CoV-2, y que se ha considerado un problema enorme, primero pues porque es un derecho humano. Derecho a la salud. Un derecho a la salud, y que pues desafortunadamente para los niños pues se ha visto pues vetado, y si es que no tienen alguna comorbilidad, pues ahí es en donde pues no tienen acceso a esto. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre qué obligación tiene el Estado de proveer este derecho a la salud, Javier. Bueno, primero que nada, un saludo a todos mis amigos, a todos nuestros amigos. Sí, muchas gracias. Y aquí toda la familia que está aquí en Guadalajara. Pero bueno, quisiéramos ir al punto, sobre todo en esta invitación que nos hace el Supremo Tribunal de Justicia. Yo creo que desde el tema de la innovación, este mecanismo de las redes sociales, de la comunicación ahora a través de otras formas, podemos ahora platicar de este tema tan importante que tiene que ver con el amparo para la vacunación de niños contra el COVID. Yo creo que ese es el tema central que nos trajo aquí el día de hoy y que estuvimos platicando, con Janet. Yo creo que uno de los primeros puntos es hasta dónde llega la obligación del Estado, pues de proveer al cumplimiento o la realización del derecho a la salud. Yo creo que ese es el primer problema. Y no solo una cuestión, me refiero de los adultos, de Janet, de Javier Camarena, de los que podamos estar precisamente el día de hoy escuchando esta plática, sino tiene que ver con los niños, ese niño o esa niña que el día de hoy dice, oye, papá, yo quiero ir a la escuela, oye, pues mamá, pues yo quiero ya estar con mis amigas, me refiero de mi edad,
pero no puedo porque no estoy vacunada, ¿no? Yo creo que ese es un primer problema. Y dices, y no puedes, hija, porque una de dos, o te contagias tú y nos contagias a todos en la casa, o tus amiguitos, pues te contagian y entonces ocasionan un problema, pues hacia la niña o hacia el niño, ¿no? Y esto es un espectro, me refiero desde el niño más chiquito, digo, aunque ahorita, digamos, el esquema de vacunación está dividido entre de 6 a, se dividió de 12 a 17 años, ajá, y luego de 5 a 12, y ahorita entramos a explicar un poco el contexto, pero cualquier niño, yo diría casi desde un año, pues tiene derecho a un esquema de vacunación. Claro. Que quizás por cuestiones médicas, por cuestiones de conocimiento de hasta dónde llega la efectividad de una vacuna, lo hayan ido como escalonando o bajando, ¿no? Entonces, yo creo que es un derecho de cualquier niño y cualquier niña, y eso se lo digo no solo porque aquí me ha tocado pues hacer litigio estratégico, en Jalisco, y aquí, bueno, ha sido un poco más complicado, pero yo les puedo decir que ahorita en Chihuahua, Guanajuato, Ciudad de México, creo que también Nuevo León y creo que Veracruz, ya tienen criterios jurisdiccionales donde dicen procede la vacunación a través de la suspensión de plano de los niños, a través de la suspensión provisional, y entonces un niño ya puede acceder. Eso digo, esa es como una primera aproximación de por qué puede o para qué quiere un niño ser vacunado, ¿no? Pues para que pueda ir a la escuela o para que pueda tener entonces esa interacción que recibe de la escuela. Claro. Y eso nos lleva a un segundo punto, porque no solo es el derecho a la salud o el derecho a que tú te sientas seguro en tu salud, sino que el derecho a la educación o el derecho a la integridad o a la convivencia del niño. Una cosa va llevando a la otra, porque eso impacta. Esa horizontalidad en los derechos humanos, donde entonces el no dar una cobertura en un derecho, pues nos está afectando, impacta en los otros. Por supuesto. Y esto nos lleva al tercer punto de los derechos que yo quiero tocar, es el tema del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Porque un niño puede decir, oye, papá, pues si tú estás vacunado, o sea, me refiero a una concepción de un niño, pues yo quiero que a mí me vacunen. O sea, yo quiero estar en la misma, disposición que tú. Imagínense, digo, niños, bueno, ya no niños, adolescentes, los digo porque yo también tengo hijas adolescentes, o ya están en proceso de ser adolescentes. La adolescente dice, yo quiero ya tener una vida plena, donde yo no esté, digo, con las medidas de seguridad, esto del cubrebocas, un adolescente quiere eso. El niño, pues quiere jugar fútbol, la niña pues quiere pues ir al parque y no puede, o bueno, o a lo mejor... Incluso las situaciones de convivencia, ¿no? Las situaciones sus amigos, sus compañeros de trabajo, porque esto, el estar en reclusión ha impactado también en cuestiones de sociabilidad con los niños, en cuanto a que ya quieren estar mejor frente a un celular o una tableta o una computadora, cualquier otro dispositivo antes de la socialización, y que es tan importante en el desarrollo de un menor. Exacto. Entonces yo creo que esto de el derecho a la socialización o a la igualdad en la socialización, yo creo que nos lleva a que tratemos de, por un lado como padres o madres o familiares, pues a tratar de revertir esta situación pues en beneficio de los niños. Y de ahí es donde yo les hablaría, digo, a través del litigio estratégico, donde se ha tratado de cambiar, si bien es cierto que a lo mejor ahorita en Jalisco tienen un tipo de criterio, ya ahorita ya hay criterios en contradicción de tesis en la Suprema Corte, donde lo primero que se cuestionó es si hay un tema de afectación al derecho a la vida y que por lo tanto procedía a la suspensión de plano, o vamos a decir, es el derecho a la salud, pero en qué grado un juzgador podría pronunciarse, hay o no riesgo, en un riesgo del 1%, del 5%, del 7%, del 10%, yo les aseguro que en cualquier porcentaje diría, yo no voy a poner en riesgo a mi familia, a mis hijos, y yo quiero que se vacunen, ¿no? Digo, hay cuestiones a veces ideológicas, alguien puede optar, decir, yo no los quiero vacunar, bueno, pero tú estás tomando una decisión y seguramente tu hijo la compartirá, pero el 99% dirán, oye, yo sí quiero, para mí es un mecanismo que me permite a que mi hijo siga socializando. Y qué bueno que tocaste el tema de traer el celular o el dispositivo electrónico, o sea, lo que
estamos ahorita en un momento, después de 2 años de pandemia, decir, bueno, ¿qué queremos o qué tipo, digamos, de niñez? Digo, a todos nos toca a veces situaciones complejas, pero esos niños, pues el día de mañana van a ser adolescentes o van a ser adultos, y ellos requieren sobre todo esta posibilidad de socializar. Solidaridad también, o sea, me refiero a ser solidarios. Todo lo que desarrolla este tipo de convivencia, la convivencia por sí, tener una sana convivencia. Una sana convivencia, y eso me refiero que aprendimos en la primaria, y ahora sí valga el ejemplo, o sea, de ahí nació esa solidaridad. Oye, ¿por qué estoy colaborando contigo en estos proyectos? Porque nos conocimos, porque tuvimos ese vínculo, y de ahí nació la confianza. Ahora, ¿cómo hubiera sido si, vamos a decir, en primaria nos hubiéramos relacionado electrónicamente? Bueno, hubiera habido cierto conocimiento, pero yo creo que ahí los niños pues están teniendo un reto, ¿no? Y desde el punto de vista de la vacunación, entonces pone en la mesa no solo el derecho a la salud, obligación del Estado, sino el derecho a la educación, derecho a la igualdad, a la no discriminación, y ahorita también que está, me refiero en la mesa, la no discriminación. Tú debes entender que hay un valor de cualquier niño, de 1 o de recién nacido hasta los 17 años, a ser vacunado. Quizás médicamente ahorita esté segmentos etarios, pero también vamos a hablar un poco del tema en concreto. El esquema de vacunación ahorita ya se flexibilizó y dijo, bueno, de 16 a 17, ok, entonces ya bajas. Pero los de 5 a 12 no están incluidos. Claro, sí, y es un grupo etario importante porque he sabido casos que de un niño de 3 años fue el foco desde la guardería, lo llevó a la casa y de ahí, bueno, se hizo viral, ¿no? Se hizo viral. Me incluyo porque yo fui una de las afectadas. Entonces, fue realmente una situación que no piensas que en un inicio de esta pandemia decían que los niños eran los menos posibles que se fueran a infectar, y ahora el comportamiento de este virus ha ido cambiando de tal suerte que afecta y lo lleva a las casas, ¿no? A las casas. Y además, el principio precautorio, me refiero, es, tú no tienes suficiente información científica, ok, eso lo entendemos, pero entonces eso te lleva a que digas, bueno, entonces vacuna en general a toda la población, incluyendo los niños. O sea, ya no los dejes como, ya llevamos 2 años, entonces ya tienes que aplicar medidas extensivas para ellos. Y de ahí es cuando tú decías, bueno, ¿y qué pasa si el niño fue el que infectó? ¿No? O sea, a él no le pasó nada, pero desafortunadamente ocurre, me refiero, fallecimiento de unos padres o de un familiar, el niño va a cargar esa culpa. Pues ahí es donde yo digo, como abogado de temas de litigio estratégico, digo, bueno, yo no quiero que el niño cargue con esa culpa, y muchas veces ahí es donde entramos hasta temas, decir, oye, pues temas sociales, tienes una labor social que hacer como abogado, y por supuesto es donde a mí me da mucho gusto la invitación, Janet, de hablar aquí en Jalisco de ese tema, ¿no? No, Javier, a mí ahora bueno, en lo personal me has abierto un panorama impresionante en el sentido de siempre piensas en el derecho humano a la salud, pero no en todo lo que ahorita estamos revisando, en lo que impacta y en todo lo que trasciende, es cierto. El derecho a la educación, a la convivencia, etcétera, es muy importante. Así que a mí me interesa mucho que me cuentes qué porcentaje consideras en la población, más o menos de acuerdo a lo que tú has venido manejando, se ha llegado a amparar para obtener este derecho de vacunar a niños. Sabemos de un grupo muy en particular de niños que tienen este tipo de enfermedades y que abonan a que sean vacunados, y que en su momento el Estado accedió a la vacunación. Pero en toda la República Mexicana, no sé si tengas algún porcentaje de abogados, o en tu experiencia, más o menos, como cuánta gente ahí anda en este tipo de... Yo dividiría en 3 grupos. Estados del norte, sí, o sea, lo que es Chihuahua, lo que es Nuevo León, que
ellos empiezan a amparar y entonces, bueno, ellos tienen la posibilidad de ir a la frontera o de alguna manera se han organizado, te digo porque también he estado en contacto con gente de Nuevo León, que nos platican, oye, vamos a ir unos camiones, y entonces ahí como que hay una salida. Segundo grupo, Ciudad de México, que es muy grande, es donde llegan las vacunas, claro. Es fácil ampararse, yo creo que a lo mejor habría más de 2,000 casos que puedan estarse resolviendo, ya con criterios, y si no me recuerdo, del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, que o sea, ya hay criterios donde dicen, aún en la imposibilidad de tener datos científicos exactos, adoptas el principio precautorio de las vacunas, pero estamos hablando, yo diría, más de 2,000 casos. Y luego los estados del centro, y ahorita vamos a los del sur, porque a lo mejor ahí no hemos podido tener datos, pero claro. Entonces la gente se está dando cuenta que tiene o puede acceder al amparo. Y de ahí como instrumento me refiero, con el cual dice, oye, yo tengo derecho a la protección a la salud. Ahí estamos hablando precisamente de 2,000 casos. Claro, ahorita se han estado atorando las cosas porque, bueno, los niños de 12 a 17, pues ya tienen las vacunas y ya les aplican la dosis que les corresponde. Pero la cosa se atora en los de 5 a 11 porque dicen, bueno, tienes que bajarle la dosis, es menor, y digo, esto no pretendo yo abordar temas médicos, claro. pero simplemente estoy compartiendo una experiencia, me refiero, y entonces ahí es cuando dicen, espérate a que haya vacuna, ya tienes el amparo, ya tienes la suspensión, ahora espérate que te llamen el coordinador Correcaminos, que te diga a 7 de la mañana del hospital, te digo porque así han llegado algunas, y pues ya lo llevan y los vacunan a los de 12. Pero los de 5 todavía no. Todavía, dicen todavía, y si hoy llegaron, bueno, pues precisamente a través del amparo es como se está recurriendo. Ahora déjenme también hacer una reflexión. Qué bueno que algunos amigos se acercan, qué bueno que algunos conocen. Oye, Javier, échanos la mano, y quiten ustedes ahorita a Javier Camarena, pero conocen un abogado que hace litigio estratégico, los puede llevar al amparo. Bueno, pero ¿cuántos niños, cuántos papás significa a veces perder un día o 2 días en cuanto a la tramitación del amparo? Claro. Segundo lugar, en las copias. Y entonces de lo que estamos hablando es que ya el esquema del derecho a la salud ya no es gratuito. Así es, pero surge algo que creo que es muy interesante y que ya está en boga. El amparo digital. El amparo digital, por supuesto. Sí. Qué bueno que lo tocamos, porque entonces, decir, bueno, nada más tienes que ir un día, ahí sí presentarlo físicamente, ¿no? Claro, pero además hay que ir con quien sabe hacerlo, obviamente, quien sabe presentarlo, cómo hay que hacerlo, que nos diga qué pasos hay que seguir. Y bueno, yo en este caso, al único que conozco en este sentido, para estos fines, es a ti. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, primero quisiera también hacer un acotamiento. Quien pide el amparo es el niño, y eso es importante, porque entonces decir, bueno, puede ser el escrito más sencillo, o sea, el niño por conducto de sus papás solicita la protección de la justicia federal, como muchas veces hemos escuchado la fórmula, ¿no? Habiendo criterios, y aquí Jalisco es donde ahí hay que a lo mejor llegar a ese tema, pero ya hay criterios de México, de Guanajuato y de Chihuahua, y entonces es que se aplique la vacuna de suspensión de plazo. O sea, el niño puede comparecer, o el papá puede hacer el escrito. O sea, porque muchas veces los puedes decir, no, pues a ti papá te niego el amparo, te requiero que me acredites que eres papá del niño. Claro. En mi opinión, el que está pidiendo amparo es el niño, y entonces el juez tiene que suplir la deficiencia de la queja, o suplir esa, digamos, de que el niño pueda acceder a la justicia federal y entonces pedir la justicia. Yo te diría, la forma no es lo importante es que el niño presenta la solicitud de amparo por conducto de su papá, presenta acompañada del acta de nacimiento, de la identificación del papá, que son formalidades, y en función de eso tiene que haber una decisión del juzgador federal a través del cual le diga, bueno, yo le voy a notificar
al coordinador de del operativo Correcaminos o al director del hospital militar, o indirectamente a veces también se le notifica, por ejemplo, al titular de la Secretaría de Salud del Estado. Pero aquí lo que ha pasado es que luego abrimos demasiado el espectro del amparo y entonces son 10 autoridades, 8 autoridades, a veces llamamos hasta el gobernador, cuando en realidad es dirigirlo al coordinador Correcaminos, dirigirlo al secretario de Salud estatal, me refiero para que haya una vinculación, y al coordinador del hospital militar del estado que se trate. Yo creo que esa sería una forma sencilla. Muchas veces les hemos dicho a los niños, tú trata de expresar con tus palabras, y ellos hacen a veces luego escritos muy interesantes, muy sensibles. Claro, porque ellos tienen de primera mano esa necesidad, esa idea. Ajá. Claro. Y aquí, perdón, nada más quiero acotar que hace alusión a un hospital o al hospital militar, en razón de que está en manos del ejército este tema de la vacunación. Aquí en lo personal nos tocó solicitar en algún momento la posibilidad de vacunar a los empleados del Poder Judicial, y esa era la respuesta, ¿no? Que había que acudir a la instancia necesaria, y era justamente las unidades militares que estaban a cargo de la vacunación para poder tener acceso al personal. Sí, ellos están sobre todo a cargo de la logística, digamos, de la vacunación. Quizás el secretario de Salud Federal sea responsable del esquema nacional de vacunación, pero operativamente en Jalisco, pues ahorita, digamos, la logística está a través de los militares, del hospital militar, hospital regional, y del coordinador Correcaminos. Déjenme nada más para sintetizar. El amparo entonces tiene que dirigirse al secretario de Salud Federal, al secretario de Salud del Estado, al coordinador Correcaminos, y yo diría, pues con esas 3 autoridades ya tienes como para que el propio juez tutele el derecho a la salud de los niños. Bien. Y posteriormente ingresas esta solicitud. Esa solicitud. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería ese procedimiento? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto tiempo nos lleva? Ajá. Vamos a decir que el niño hoy hace su carta y no tiene que estar fundada y motivada, o sea, le pido que la tutela del derecho a la salud y le pido la vacuna. La ingresa, el tribunal la recibe, claro, ahí hay ahorita un buzón donde literalmente se deposita, tarda 2 o 3 días en ser acordado la promoción, se le pone un número de folio y dice, bueno, se acepta, se acuerda la admisión de la demanda, y entonces se le asigna un número de expediente. Es importante que también se pida, digamos, que haya una notificación electrónica, hay que darse de alta, pero vamos a suponer que no hay forma de darlo electrónicamente. Ahorita que decías del amparo electrónico, pues simplemente el niño que diga, bueno, pues yo tengo, o mi papá tiene la cuenta de correo electrónico. O sea, la Justicia de la Unión, vamos a decir, tiene que poner esa parte para decir, bueno, vamos a ver cuál es con los cuentos con los que cuenta el niño, y no solo estoy pensando en la zona de Guadalajara, de Zapopan, piensen ustedes en Juanacatlán, o piensen ustedes en Puerto Vallarta. Cualquier otro municipio. Puerto Vallarta tiene acceso, pero habrá municipios, sobre todo, por ejemplo, al norte del estado, en Huejúcar, Huejuquilla, Bolaños, en donde también pues la población por lo regular es de algunas etnias, e incluso no hablan el español, y que tienen ese derecho. Tienen ese derecho. Y en el caso, tú dices, de la parte norte, bueno, de algunos pueblos y comunidades indígenas, va a tener que haber a lo mejor un tipo de modulación adicional. O sea, decir, en la forma de notificar, pues no le vas a decir, oye, dame tu correo electrónico, porque a lo mejor nada más tienen el acceso en la cabecera municipal a una cafetería con algunas horas en específico, ¿no? Y aquí yo quisiera también entonces decir, bueno, ya presentas la solicitud, la presentamos aquí en Guadalajara, en juzgados federales, el juez hace alguna prevención de tráiganme el acta de nacimiento original, aunque ahorita bueno ya se puede sacar también electrónicamente, tráiganme la identificación original o tráiganme la copia de como lo pida el juez, se lo traen, desahogas la prevención, porque quien lo está desahogando es el niño.
aunque digamos el requerimiento lo hagan el papá, claro, pero todo va a nombre del niño. El nombre del niño, o sea, siempre va a aparecer. Siempre va a aparecer. Y ahí también, ahorita que dices el nombre, se hace la reserva donde se ponen las iniciales, o sea, se protege la identidad del niño. O sea, no es o sea, ante el juez es el niño, pero ya decir en la publicación de listados ya se reserva el nombre, se protege la identidad y dentro de las primeras resoluciones tiene que ver la suspensión de plano. ¿Y en qué consiste la suspensión de plano? Que dice, bueno, ante la necesidad de tutelar, pues instruyo que se imponga, ¿no? Vamos a suponer que no se impone. Bueno, pues entonces se puede recurrir. Esperemos que en este trayecto ya cambien los criterios y entonces ya los niños de 5 a 12 tengan que el propietario ya tenga acceso. Ya tenga acceso. Ahora, ¿para cuánto tiempo transcurrió después de esos 3 días de admisión y demás? Te dice, en una semana, o sea, en una semana o 15 días, te dice presentes en el hospital para que le hagan la valoración y para que le apliquen la vacuna, si existe disponible. Claro. Ajá. Y entonces dices, bueno, entonces ya tengo eso. Ahora, de los casos que estoy llevando, curiosamente, los primeros ya salieron con suspensión, los últimos ya salieron y ahorita estoy con algunos en medio que todavía no tienen fecha. Y estamos ahí también tratando de decir, bueno, pues, señor secretario, señor juez, pues veamos cómo emitir medidas pues para que se alcance la efectividad de la suspensión de plano, ¿no? Claro. Y ese es ahorita, digamos, ya en el momento llega y ya le aplican la vacuna. Ya ha habido, pues ustedes pueden ver en las noticias que se han aplicado. Claro. Aquí en Guadalajara pues ya vieron bastantes. ¿Te presentas con tu escrito nada más? Te tiene que llegar el oficio, la notificación del hospital militar o del coordinador militar y entonces tú ya accedes ese día y esa hora a vacunarte. Te dan día y hora. Te dan día y hora, específico al que tienen que ir a vacunar. Específicamente. Ok, llegas y no te vacunan, aunque sepas que ahí están y demás. Porque, bueno, sabemos que hay algún incumplimiento de repente de algunas personas. Ajá. ¿Qué pasa con esto? Bueno, vamos a suponer, tú llegaste 7:30, vamos a ir atendiendo sobre todo pues a la indicación que viene, indicación de los militares. Yo no dudaría que ese día a esa hora te van a vacunar. Claro. El problema está a veces en la disponibilidad de las vacunas y ya no es bronca entonces del ejército o de Sedena, claro, sino de sector salud que tiene que tener vacunas para los niños. Por eso les decía que también hay que pues vincular al secretario de Salud Federal, aunque no quieran a veces luego recibir las notificaciones de amparo, pero por supuesto que ya es boleto de ellos el que estén adquiriendo vacunas bajo las condiciones actuales. Ya ven que ahorita estamos con las subvariantes de Omicron. Ay, sí, claro. Sí. Pero el día de mañana pues va a ser una nueva variante y entonces tiene que haber vacunas, porque además dentro de los argumentos que se manejaron para la concesión de las suspensiones es que ya había 5 países o 10 países donde ya estaban vacunando a ese grupo etario de 5 a 12. Entonces, ya hay vacunas, sí nos van a costar y sí va, o sea, pero definitivamente es una inversión, es un gasto. Bueno, como dicen, a veces es la distinción entre inversión y gasto, donde entonces es algo que estás construyendo porque el futuro está en los niños y es ahorita donde pues a lo mejor los adultos o sea, decimos que nos vacunen nosotros, no, tienes que entender que quien tiene mayores expectativas, porque eso lo también he platicado con amigos, pues son los niños. Claro, son los que de alguna manera están quedando ahorita con esta pandemia, cuánta gente no se fue, y decían, bueno, los jóvenes son los que más posibilidades tienen, esto va a impactar más a los adultos mayores, sin embargo, hemos visto que el comportamiento es tan disímbolo, un día está de una forma, otro día está de otra, y ha agarrado parejo, no hay quien nos vaya, hay hasta niños que se han ido. Sí, yo estaba viendo, bueno, en una estadística, decían, bueno, del 100% que han reportado con COVID, pues han tenido un índice del 6 o del 7% de fallecimientos, de los que fueron a ese hospital, ¿no? O sea, claro, porque no es una estadística completa. Claro. Pero dicen, bueno, ¿quién quiere estar en la estadística? Pues nadie. Claro, por supuesto. Entonces, ese es un tema que
que nos lleva a pensar. Y ahora, decir, el niño pues tiene una expectativa, déjenme ponerla, de 30, 40, 50, o sea, hacia adelante. Nosotros ya tuvimos esa oportunidad. Pero vienen las nuevas generaciones. Así es, las nuevas generaciones, entonces nos está replanteando, donde sí tenemos que llevar esa discusión y no sé, yo le diría, no solo a través de, vamos a decir, de abogados que lleven litigio estratégico, sino a veces hasta de su propio diputado, dirían, oiga, señor diputado, pues ya que le pagamos para que vaya al Congreso, pues también ustedes échenos la mano en esto del litigio estratégico de vacunación COVID, no como una cuestión política, sino como una cuestión social, donde un diputado pues, que los pueda representar y que los pueda vincular. Desde ahí es donde lo vemos, porque yo creo que es un tema que va a seguir en boga. Estaba ayer revisando las tesis o los criterios que a veces emite el Poder Judicial y empiezan a haber muchos, ¿no? Se empezó con los problemas del personal médico, de si tenían las condiciones necesarias para el tema de COVID, quién debía estar asistiendo, cómo eran los roles, pero ahora está en los niños. Y esto del COVID, regresando a temas jurídicos, nos lleva entonces a replantear cómo aplicamos criterios de igualdad, criterios de protección a la integridad, y es cosas que están ahorita en tema de juicio, ¿no? Hay un tema que tú también ahorita sacaste, que es el tema de justicia electrónica o justicia digital. Que es muy importante, y además el que las personas que nos están viendo, y que quiero aprovechar, si me disculpas, hacer aquí un poco de comercial, estamos a través de diferentes medios electrónicos, la plataforma de YouTube, tanto Facebook como Spotify, con algunos podcasts. Y quiero decirles que a través de Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia podrán tener acceso las veces que gusten vernos a través de estas plataformas. Sí. Y volviendo con el comercial de Yanep, sí. También a mí, bueno, yo estoy en Twitter, @FJCamarena, estoy viendo temas a veces de cambio climático, temas ambientales, pero gracias a la justicia digital o la justicia electrónica, sí, es donde podemos precisamente ser más eficaces o ser más efectivos, y a veces pues dar un servicio mucho más amplio que si eran los medios antiguos. Antes tenían que ir hasta tribunales, estar checando, y pues ahí se perdían muchas cosas. Pero ahora la justicia digital ha traído muchas cosas interesantes, y qué bueno que podemos estar a través de redes digitales, pues sobre todo pues temas de innovación, ¿no? Claro, y esto, bueno, cabe señalar que está llevándose a cabo a nivel federal, porque es en el amparo en donde has estado incursionando, pero en tu estado, allá en Guanajuato, donde estás radicando actualmente, ¿cómo está el acceso a la justicia digital en juzgados? Perdón, que me interesó conocer un poco más, porque aquí en Jalisco, pues es uno de los retos principales del presidente del Poder Judicial, el magistrado Daniel Espinosa Licón, quien en una de las sesiones pasadas mencionaba que el reto con el que se ha encontrado en esta administración y con la llegada de esta pandemia justamente fue el acceso a una justicia digital. Pero también al tema primordial, que es la tecnología, porque obvio no estamos dotados. Bueno, no estábamos dotados, hubo una donación de la Embajada de Estados Unidos en donde se equipó a todos los juzgados de todo el estado y algunas oficinas que tenemos ya, sobre todo administrativas, para poder llevar a cabo este tipo de programas. Y la otra fue la voluntad de las personas, de todos los funcionarios que están y conforman el Poder Judicial, del querer participar en esto. ¿Cómo es en tu estado? ¿Cómo se lleva a cabo este tema de la justicia digital? Bueno, déjame platicarte que ya hemos a veces llevado casos desde el contencioso administrativo en forma electrónica, luego pasamos a amparo directo, y luego pasamos hasta la corte, o sea, amparo directo en revisión o contradicción de tesis, y el objetivo era demostrar que un caso se puede llevar todo electrónicamente hasta la última instancia, que sería el pleno de la Corte. Esto implicó también, bueno, entender cómo funcionaba el sistema de la Corte, entender cómo funcionaba el sistema de contencioso administrativo de Guanajuato, y a veces hago lo mismo con
cualquier otro estado, o sea, empiezo a entender cómo funciona electrónicamente, luego cómo funcionaba el amparo directo en revisión, que es revisar, o sea, la impugnación de una sentencia, qué es lo que puedes impugnar electrónicamente, y luego ya en el Inter, y aquí volvemos otra vez a vincularnos en tema de COVID, es primero cómo resuelves problemas de firma electrónica. Los niños no tienen firma electrónica. Claro. Entonces dirás, bueno, entonces pues que firme el abogado, sí, pero entonces el que firme puede firmar el papá, y entonces ahí empezamos a problemas de legitimación, ¿no? Segundo, problemas de prueba, ¿no? Perdón, ¿cómo resuelves lo anterior? ¿Cómo resuelves lo anterior? Aquí hay creo que una contradicción de tesis, donde han dicho, pues si no tiene, hay unos tribunales que han dicho que no procede la demanda de amparo, otros dijeron, bueno, pues si tú no tienes medios, pues claro que sí se permite, bajo ciertas condiciones, claro, y entonces que pueda ser viable, ¿no? Porque el derecho de acceso a la justicia pues, es el que rige pues, todos los demás, entonces tú vas como solucionando. Pero sigue siendo una regla de que tiene que haber una forma de que se manifieste la voluntad. Claro, un niño pues es una representación del tutor, representación del padre, pero no es esa discusión hemos tenido de que el niño es el que tiene la tutela. Entonces ahí es donde puede enfocarse o cuestionarse en temas de amparo COVID. El otro es el tema, por ejemplo, a veces de las pruebas. Aquí es sencillo porque presentas tu acta de nacimiento y presentas la identificación del papá. Oye, y si tienes que demostrar una comorbilidad, pero algo muy particular que no esté en el esquema general, y que el niño vive allá en la zona norte de Jalisco y entonces claro, te lo vas a traer para que, ¿cómo lo vas a ingresar el documento? O sea, lo escaneas, pero que ese documento puedas acreditar una condición fáctica, una condición física, cuando lo que estás presentando es un documento. No, pues eso se resuelve haciendo una declaratoria que lo que estás presentando es original, o que lo estás presentando tal cual y como lo recibiste, sin haberlo alterado, ¿no? Entonces, estamos viendo también un tema, en temas probatorios, cómo se está cambiando, ¿no? Y la otra, y es un tema práctico, y eso a veces con mis alumnos, yo también soy profesor de Derecho, les digo, bueno, aprenden a organizar sus expedientes electrónicos. ¿Cómo los organizan? Primero, paso a paso, el tema de los acuerdos, ¿no? Acuerdos electrónicos de un juzgado, cualquier juzgado, vas teniendo su carpeta. Segundo, los documentos de trabajo que tu cliente o que tu representado te entrega, los escaneas, ya los tienes. Claro. Ajá. Y luego ya a veces los recursos o cosas que tú vas desarrollando, y entonces vas abriendo un espectro. Pero para que el día literal que te pregunten de mi amparo, juicio de amparo número tal, diagonal 2020, tú todo lo tienes en el celular. Claro, claro. Y inmediatamente entonces puedes decir cuál es el estado. Ahora, claro, eso representa un reto si tienes 50 juicios, ¿verdad? Pero no te impide, bueno, y no te impide. Si tienes a alguien que te apoye en ese sentido. Ya hay sistemas también claro, que te están avisando que tienes, ya salió el acuerdo, ¿no? Entonces ya eso que todavía nos tocó en nuestra época de ir a checar acuerdos o las libretas. Y la libreta ya se la llevaron por ahí a alguien, o está escondida, o cambió de espacio con un secretario, de notificadores, o está en el archivo, etcétera, etcétera. O llegabas todo nervioso, ¿no? A la actuaría así de, me presta el expediente, ¿no? Y entonces, pero tú ya puedes ahora acceder a cuál es el expediente de un amparo COVID, ver a veces cómo va contestando la autoridad. Ahorita en algunos casos, irónicamente, se interpusieron recursos en contra de la suspensión de plano, porque dicen, es que está afectando la colectividad. Entonces decían, pues ¿cómo va a afectar la colectividad un amparo de un niño, no? Por supuesto. Por supuesto, pero entonces ahí eso nos lleva a ciertas condiciones que nosotros podamos explicar. Entonces, haciendo un puente entre los dos temas, entre el tema de COVID y justicia digital, entonces estamos llevando una transición en la forma de practicar el derecho, de entender el derecho, de enseñar el derecho, que entonces decimos, bueno, usamos las máquinas, o sea, me refiero a las cámaras, las computadoras, los celulares, pero eso nos acerca a las personas, no es una barrera, sino entonces facilita nuestra comunicación. Dicen, es que ahora es una barrera porque yo llego y no te estoy poniendo atención. Claro.
cuando en realidad entonces facilita y otro tema, el tema de costos, ¿no? El costo digital es cero o es cercano, a veces dicen unos, sí, pero entonces, ¿cuánto vale el conocimiento? ¿Cuánto vale la experiencia, no? Bueno, ahí es algo muy importante y que la gente también entienda que el hecho de que hay una justicia digital y que aparentemente no tiene un costo, este conocimiento no es gratis, este conocimiento tuvo años de trabajo, tuvo años de preparación y que además es estarse actualizando y que esa actualización no es gratis, esa actualización también tiene un costo porque el derecho va evolucionando, así como todo esto, el mundo va evolucionando, el derecho ya no es igual a cuando lo estudiamos, cuando estuvimos en la escuela, cuando tuvimos ese acceso, ya en nada se parece, en nada, y a mí me asusta si me pusieran en aquella época de nuevo y me trasladaran de golpe o de la noche a la mañana a la época que estamos viviendo, pues tendría que volver a estudiar y quién sabe ya. Sí, y esto que tú dices, bueno, no es gratis, ¿no? Pero, bueno, o sea, vamos a decir, el transmitir y tú bajas un contenido, digamos que no tiene un costo, pero entonces hay que aprovechar las inversiones que hace el gobierno del Estado, las inversiones que hacen a veces proyectos internacionales, decir, oye, vamos a llevar la justicia a todos lados. En realidad ese es un objetivo trascendental. Y hay que aprovechar esta información que se genera en este tipo de canales, ¿no? De comunicación, claro. Ya el otro día, bueno, en un tema ya ves laboral, dije, oye, estuvo excelente, digo, todas están excelentes, pero dije, esa me encantó, o sea, esa labor, yo a veces veo o vuelvo a ver varias veces la misma conferencia. Claro. Porque estoy aprendiendo, pues era un tema de conciliación laboral y dije, pues está excelente, aunque yo practique otras áreas, y ahí es donde ubiquemos nuestros ponentes, pero también las personas que saben, que tienen el conocimiento y tratar de identificarlos. De identificarlo, ¿no? Y por supuesto, digo, si tienen comentarios, bueno, a través de los canales del tribunal, pero también, pues ahí estoy en Twitter, @FJCamarena, y con mucho gusto, y si no, a otro abogado aquí de Jalisco, entonces, que podamos llevar esa justicia digital y esa justicia pues a los niños bajo estos parámetros de derecho de acceso a la salud, de derecho a la educación, de derecho a la integridad, donde entonces tenemos que cuidar también aspectos que no construyan una sociedad con barreras, ese espacio donde el niño se relaciona, donde es el jardín, o sea, el parque, cuántas travesuras no hice yo. Los espacios de convivencia. ¿Me puedes repetir los grupos etarios en los que generalmente ahorita ya tienes el conocimiento de que hay un poco más de acceso a los menores de 5 años a la vacuna? Digamos, empecemos. El grupo etario de 16 a 17 ya está generalizado y ya está incluido en el esquema de vacunación. Ahí ya de alguna manera está solventada esa parte. ¿Qué Luego, pasa con los de 15 a 12 ya hay criterios de colegiados que te permiten la vacunación y la suspensión de plan. De 15 a 12 años. De 15 a 12. Y además hay vacunas. Bien. Y en el criterio de los de 5 a 11 años ya se otorgan las suspensiones, pero ahorita están como que haya vacunas, porque creo que mientras las de 12 a 15 son de creo que 30 miligramos, creo que aquí son 10 miligramos. Entonces, que haya vacunas con esa dosis, con esas características que se requiere, pero ya teniendo el amparo, o ya teniendo la suspensión, porque ahí sí me van a jalar las orejas porque estoy diciendo amparo, no, es la suspensión de plano. Entonces, en ese grupo etario es el que hay que enfocarse. Bien. Y los padres que tengan esa inquietud, acérquense. Y aunque ya nos tenga muy poquito tiempo, unos segundos. Pues muchas gracias. Pero sobre todo yo quisiera, hay un tema ético del costo del acceso de ese amparo. O sea, me refiero no para cobrar, sino de que no debes cobrar o no puedes cobrar o no puedes, o sea, me refiero, es un tema complejo. Diciendo, oye, pues en realidad es un servicio
Esto lo puedes tú tomar como un servicio Así es. social a la comunidad. Así es, a eso me refiero. Es un servicio social a la comunidad. O sea, no es, claro, alguien le puede decir, bueno, sí tiene un costo, sí, el costo de las copias, pero eso no es, o sea, no es que estés proyectando un asunto. Claro, es un servicio y en beneficio de la niñez en sí. Es tutelar este interés superior del niño. A eso me refería. Ajá. Con el tema de pues económico. Dicen, no puedes cobrar, o no, ¿cómo decir? Es una discusión interesante. Muy bien, bueno, pues Francisco Javier Camarena Juárez, muchísimas gracias por esta entrevista que nos has brindado el día de hoy. Sabemos de tu trabajo y de que además estás todo el tiempo viajando y es complicado que se pueda aprovechar un espacio contigo. Te agradezco muchísimo el que hayas aceptado esta invitación y tienes aquí las puertas abiertas para venir a hablar de algunos otros temas que de antemano sé que dominas perfectamente. Esta es tu casa, el Poder Judicial, así que a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón te damos las gracias y pues no nos queda más que despedirnos. A todos ustedes muchas gracias, nos vemos con otra edición más de la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa del Poder Judicial del Estado. Gracias. Muchas gracias.